Hola a todos, estamos aquí, Wendy y yo, en los Estados Unidos, con una iglesia en Santiago, Chile, en cuarentena aún, así que estamos por internet haciendo nuestra prédica de hoy y les quiero dar la bienvenida a este tiempo de estudio de la Biblia. En Primera de Reyes, capítulo 9, tenemos la historia de uno de los profetas que más me gusta estudiar, se llama Elías, y era un hombre, dice la Biblia en Santiago, que estaba sujeto a las mismas pasiones que tú y yo. A veces nosotros miramos los personajes del Antiguo Testamento como superhéroes, pero la verdad eran personas comunes y corrientes que también tenían que aprender a vivir por fe. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de eso, pero aplicándolo a un ejercicio espiritual, porque estamos en esta serie sobre salud espiritual. Y les quiero contar un poco la historia por si no lo recuerdan y si quieren todos los detalles pueden ir a Primera de Reyes, especialmente el capítulo 9. Tenemos a un profeta que él cree que es el único que realmente está siguiendo a Dios. Él cree que es el único que ha sido fiel a la palabra de Dios. El rey y la reina son personajes terribles, han llevado al pueblo de Dios a que estén lejos de Dios, a que adoren a dioses falsos, que estén realmente en un rumbo completamente diferente y separado de lo que Dios quiere para su pueblo. Y entonces tenemos un encuentrón de esos que a veces requiere Dios para que nosotros volvamos a Él. De acuerdo a las instrucciones de Dios, este profeta llega al monte, prepara un altar, el altar de Dios, y prepara un animal para sacrificarlo en el horario del holocausto normal. Pero antes de eso le dice a los de Baal, a los que adoran a este falso Dios, que ellos, que eran más de 450, porque también estaban los 400 de Acera, que también era otro falso Dios, que todos ellos se pusieran a rogarle a su Dios a que cayera fuego del cielo y consumiera su holocausto. Y ellos, por mucho tiempo, hasta cortándose, que era la forma en que ellos adoraban a su Dios, pidieron a su Dios que cayera fuego del cielo. Y chorreaba la sangre y ellos pegando gritos y todo, y nada sucedió. Y después, a la hora del holocausto, llega el profeta de Dios y en una oración muy sencilla, él dice: Dios, de acuerdo a tus instrucciones, yo he hecho esto. Y ahora yo pido que contestes esta oración y que mandes fuego del cielo para que tu pueblo sepa que solo tú eres Dios. Y de repente Dios manda fuego del cielo, cae esta columna de fuego y consume el animal, consume las piedras, consume la leña, consume el agua con el cual habían cubierto todo. Y yo creo que dejó tremendo cráter ahí en la tierra. Pero después de esta tan grande victoria, Jezabel le dice al profeta: te voy a matar. De la misma forma que tú mataste a estos 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, yo te voy a matar a ti. Y él de repente, aunque había visto el poder de Dios, aunque había visto cómo Dios había respondido a sus oraciones, aunque él sabía que tenía a Dios de su lado, de repente entra en un pánico y sale corriendo. Y le dice a Dios: mejor me matas ya porque yo ya estoy cansado de esto, yo no quiero seguir viviendo. Y yo no sé si ustedes alguna vez han llegado a ese punto de tanto estrés, de tanta entrega quizás a un proyecto o algo, pero también de tener tantos problemas, tantas dificultades, tanta gente en contra y sentirte completamente solo o sola en una situación que ya estás cansada, estás cansado de tanto luchar y tienes todas estas cosas en contra, que te sientes como el profeta Elías. Mejor me muero y la gente sigue sin mí, total, seguramente ni siquiera me van a echar de menos. Y son mentiras que nos susurra el enemigo al oído. La verdad es que Dios todavía tenía un plan para el profeta, pero deja que él tome un tiempo para descansar, y él descansa, viene un ángel, le da de comer, le da de beber y otra vez él duerme, y después de más de una de estas comidas especiales que le trae este ángel, él puede caminar por 40 días al desierto, al monte de Dios. Y si ustedes saben algo de la historia, saben que él estaba ahí solo,
cuando él siente que Dios le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y él dice, bueno, es que el pueblo te ha abandonado y yo solo soy el que realmente lucha por ti y predico por ti y todos me buscan matarme y yo prefiero morirme a que ellos me maten. Y Dios pasa por el sector, pero hay tremendo terremoto, las piedras se estallan, rompen, caen de la montaña, pero la Biblia dice que Dios no estaba en el terremoto, y también un tremendo viento, pero Dios no estaba en el viento, y también un tremendo fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y a veces nosotros esperamos que Dios nos va a contestar en una forma pero tremendamente milagrosa, que Él va a suplir algo y que Él lo va a hacer de una forma tan espectacular. Pero el encuentro que necesita tener el profeta aquí con Dios no es uno de esos encuentros espectaculares, aunque Dios a veces obra de esa forma, sino más bien lo que él necesita es un encuentro con Dios que le va a hablar un mensaje súper importante, que él no está solo y que Dios todavía tiene planes para su vida y que le va a dar a un hombre que le va a ayudar en este ministerio. Pero Dios, cuando le habla en un susurro, en una voz apacible. En estos momentos de quietud, lo único que escuchamos son unos perros. Había un tren que pasó hace poco. Estamos en la naturaleza, oímos los pájaros. Este es el jardín de mi hermana Margarita en el estado de Ohio. Y me encanta llegar aquí porque es en esta quietud que uno puede escuchar a veces mejor la voz de Dios. Yo creo que en el mundo de hoy tenemos un problema, no sabemos descansar. Y a veces nosotros creemos que nadie entiende lo que nosotros vivimos, pero la Biblia dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que fue tentado en todo, fue probado en todo lo que nosotros vivimos, pero sin pecado. Y tenemos un ejemplo de Jesús en Marcos capítulo 3, versículos 20 y 21, en medio de todas las actividades que él tenía. No sé si se pueden imaginar que toda la gente se agolpaba contra él. La Biblia dice que cuando la mujer tocó su manto y él dio vuelta y dijo, ¿quién me tocó? Los discípulos, casi riéndose, dicen, ¿cómo así? ¿Quién te tocó? Todos te están presionando por todos los lados, nosotros tratando de abrir camino, y alguien te toca y tú preguntas, ¿quién te tocó? Así que no sé si ustedes se pueden imaginar el ministerio de Jesús y los discípulos con la gente completamente agolpada y siempre pidiendo y demandando más, y las acusaciones de los líderes religiosos y toda esa presión bajo la cual vivían los discípulos y el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia en Marcos 3, versículos 20 y 21, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer, no podían ni siquiera alimentarse. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Su familia llegó pensando, este Jesús está loco. Nadie le da ni un momento de tranquilidad. Y claro, seguramente María estaba preocupada por él, como cualquier madre, y dice, tenemos que ir y rescatarlo y ver si le podemos conseguir un psicólogo o lo que fuera, como lo haríamos hoy día. Pero tenemos que ver qué está con Jesús, que él está constantemente rodeado de personas y que ni siquiera tiene tiempo para comer. Y a veces nuestra vida es así. Hay tiempos en que estamos con tantas cosas que realmente ya nos agotamos y no tenemos la energía para seguir. Y otras personas se preocupan de nosotros. En Marcos 6, la Biblia dice que Jesús les dice a sus discípulos, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. De nuevo sucede lo mismo. Y la Biblia dice en el versículo 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Nosotros nos imaginamos a Jesús haciendo muchas cosas, pero una cosa que no nos imaginamos es que Jesús descansó. La Biblia no lo menciona mucho, pero hay algunas pistas en algunos de estos versículos que nos muestra que Jesús también tuvo su tiempo de descanso, a veces a solas en un lugar desierto orando y a veces con los discípulos en una barca. Ahora yo no sé
si ustedes han salido en una embarcación alguna vez, pero para mí no hay nada que me relaje más que estar en un barco en alta mar. Y especialmente si estás rodeado con tu familia o con tus mejores amigos. Y Jesús, yo creo que se llevaba muy bien con los discípulos, tenían una amistad, ellos todos se conocían entre sí, muchos de ellos se habían criado juntos, así que desde la niñez se habían conocido y seguramente están recordando viejos tiempos y riéndose y tirando la talla y diferentes cosas que suceden cuando unos 12, 13, 14, 15 hombres se juntan en un lugar y se ponen a charlar o a hablar y están en esta embarcación yendo a un lugar desierto, con el propósito simplemente de alejarse por un tiempo de las presiones de la vida. Yo creo que todos necesitamos eso, pero en el mundo de hoy tenemos esta idea de que uno tiene cierta reputación si es una persona importante, si es una persona en la cual otros dependen, que uno debería estar en una situación de casi constante fatiga. Hay madres que tienen hijos chicos y que constantemente están hablando de estar fatigadas y ellas lo ponen casi como un sello de ser mejor madres si ellas están completamente fatigadas, porque si no están así, entonces no serían buenas madres. Hay pastores que viven así, hay médicos que viven así, hay parteras y hay personas que viven en esas áreas de trabajo, carabineros y otros que dicen, no, pero yo me tengo que dar con entrega y tengo que trabajar estas horas y no saben, ni siquiera cuando llegan a la casa no saben descansar. Y el descanso no solamente que nos falta es físico, sino también nos falta el descanso mental, nos falta también saber cómo descansar emocional y espiritualmente. Y a veces hasta nos sentimos culpables, tenemos un sentido de culpabilidad si nosotros descansamos demasiado. Como les dije antes, estamos en esta serie de Visión 2020, donde estamos hablando de forjar salud espiritual. Y cuando hablamos de salud física, todos sabemos que necesitamos el descanso. Todos buscamos un tiempo en el año en que queremos pasar con la familia o con amigos, o a veces aún un poco solos, en unas vacaciones, y anhelamos esas vacaciones, preparamos para las vacaciones, anhelamos tener ese tiempo a solas para poder descansar. Pero necesitamos más que vacaciones. Cuando estamos hablando de este ejercicio de descansar, estamos hablando de esto justo después de haber hablado de caminar en los caminos del Señor y de correr en sus mandamientos. Pero la idea de correr y de caminar en los mandamientos del Señor es que también deben haber tiempos en que nosotros nos relajamos un poco y descansamos. Ese es el momento, dicen los que saben de ejercicios, que cuando uno se ha estado preparando físicamente, también el descanso es importante para que el cuerpo recupere y para que también esté formando todo lo que necesita para formar nuevos músculos y repararse. Porque cuando uno hace mucho ejercicio, también hace daño al cuerpo y el cuerpo se tiene que recuperar. Es lo mismo cuando nosotros nos entregamos a otros en ministerio, cuando nosotros nos entregamos como padres, como abuelos, como madres. Cuando estamos nosotros en servicio a los demás, necesitamos un tiempo de recuperación. Tenemos que aprender a hacerlo. Y tenemos a Dios como nuestro mejor ejemplo, porque cuando Él formó la tierra, Él tomó el séptimo día para descansar y después estableció en los mandamientos un día de cada 7 días para descanso. Y no es simplemente que uno se va a echar en la hamaca y no va a hacer nada. Es simplemente cambiar de actividades y enfocar la mente en cosas eternas, no solamente cosas de esta tierra. En Éxodo tenemos los 10 mandamientos, donde Dios claramente dice, descansa un día de cada 7, pero después de eso también dice que deberían descansar un año de cada 7. Dejar que la tierra descanse y que ellos van a vivir solamente de las cosas que crecen en una forma natural. Y después, cada 50 años, había un año de jubileo, donde Dios dijo, ahí todo va a volver como si estuviera comenzando de ceros, de nuevo. Y a veces nuestras relaciones interpersonales, nuestros matrimonios, nuestra relación con nuestros hijos o
ministerio en la iglesia, lo que sea, es como que tenemos que decir, este va a ser el año de jubileo, el año en que vamos a volver a comenzar con nuevas fuerzas, vamos a renovarnos, vamos a tomar el tiempo para descansar, para después poder volver a comenzar de nuevo, pero ahora con más intensidad quizás, porque tendremos más sabiduría para saber mejor aplicar nuestras fuerzas. Y esa era la intención de Dios. Así que lo que primero quiero que noten es que el descanso es mandamiento de Dios. El descansar, el saber tomar un tiempo aparte, es un mandamiento, no es una sugerencia. Dios nos creó de tal forma que nosotros necesitamos el descanso. La segunda cosa que quiero que sepan es que el descansar es un requisito. Lo requiere nuestro cuerpo físico, pero también lo requiere nuestra mente y lo requiere nuestro espíritu. Dios nos creó con descanso en mente. Él descansó el séptimo día, como ya dije, y creó horas en el día, y creó también días enteros y aún eventos naturales que forzaban a la gente a tener que descansar. Cuando nuestros antepasados labraban la tierra, no tenían, como tenemos hoy día, luz eléctrica y computadores y televisores y aún esta tecnología que hace posible que nosotros trabajemos 24 horas al día, 7 días a la semana. Y el problema es que no sabemos apagar estos aparatos. Son una bendición y a la vez son una maldición. Son una bendición en el sentido de que nos permiten estar conectados con otras personas y nos permiten trabajar en horas extras a veces cuando sea necesario. Lo malo es que no sabemos apagarlos y más bien ellos a veces nos controlan y la expectativa de otra gente a veces nos controla. Les doy un ejemplo. Vivimos ahora en un mundo donde todos están conectados y aunque muchos saben que mi día de descanso es lunes, no todos lo saben y a veces alguien me escribe y cuando yo no les he contestado el lunes, porque trato de no contestar correo, trato de no contestar comunicación electrónica los lunes, ya para el martes están en desesperación comunicándose conmigo y diciendo, pero necesito una respuesta. Y yo miro a la Wendy y le digo, ¿y quién se va a morir si yo no les respondo? No es una emergencia, pero estamos creando esta idea de emergencia y de comunicación instantánea y que necesito una respuesta ahora y que vamos, que esto tengo que tomar la decisión, pero luego, y la gente está creando una tensión que no tiene que existir, en realidad. Nos estamos poniendo bajo presión y decimos, uy, pero me llegaron todos estos correos y yo tengo que contestarlos ya, pero al tiro. O lavé la loza, pero ahora hay un vaso sucio ahí y lo tengo que lavar ahora mismo. No lo puedo dejar para otro tiempo. Y hay personas que han aprendido a vivir de esa forma, bajo esa tensión, y no saben descansar. No saben relajarse. No saben dejar para mañana lo que puede hacerse mañana. No todo se puede dejar para otro día, pero hay momentos en que deberíamos hacerlo. Jesús lo puso de esta forma: basta cada día su afán. Y muchas veces nos preocupamos por cosas en el futuro que ni siquiera suceden. Y estamos sintiendo una presión de trabajar a un nivel, a una velocidad que no es necesaria, pero que otros esperan de nosotros. Si nosotros vamos a tener salud espiritual, emocional, física, mental, necesitamos aprender a descansar. La falta de verdadero descanso es la raíz de muchos de los problemas de la salud, lo han descubierto ahora los médicos. Médicos están dando una tarea, una receta. Ellos dicen, toma 2 horas de naturaleza sin tecnología por día. Y uno diría, pero yo no puedo dedicar 2 horas. Entonces, ¿sabe lo que te va a decir? Entonces toma estas 2 pastillas. Y las pastillas nos las tomamos. Pero si nos recetan descanso, no lo sabemos obedecer. Los japoneses llaman lo que ellos dicen es una ciencia. Ellos llaman esto Shinrin-yoku. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero Shinrin-yoku se traduce tomarse un baño de bosque. Un poco lo que estoy haciendo hoy. Por eso no estoy
en una prédica como normalmente lo hago, estoy en una forma mucho más relajada. Estoy en las afueras, espero que me puedan escuchar bien, pero que también estén escuchando los pájaros, el tren a la distancia y otras cosas que estamos escuchando, que son sonidos que simplemente son parte de un ambiente que no es postizo, no es falso, no es plástico, y que nuestro cuerpo lo necesita para poder descansar. El descansar es un requisito, como vengo diciendo, y cuando el pueblo por 490 años no dejó que la tierra descansara, entonces Dios dijo, yo voy a forzarlos a dejar que la tierra descanse, y los mandó por 70 años a que estuvieran en Babilonia, y en ese tiempo descansó la tierra. Dios se preocupa porque descanse la tierra, se preocupa también porque descanse nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Nos creemos tan sabios, pero realmente no sabemos participar en actividades que renueven nuestra mente, nuestro corazón. Dormimos a veces demasiado, o dormimos demasiado un fin de semana y en semana casi no dormimos. Y en lugar de tener un buen patrón de saber cuándo dormir y cuándo despertar, los doctores dicen ahora que lo mejor que puede hacer uno es tener una rutina donde el cuerpo sabe cuándo acostarse y dormir y cuándo levantarse. Y al tener esa rutina todos los días, aún en los días de descanso, tu cuerpo descansa mejor cuando estás durmiendo. Pero eso de dormir hasta tarde, un fin de semana a veces puede ser hasta contraproducente. No sabemos apagar los aparatos. Ese viene a ser parte de nuestro problema. Estamos constantemente mirando el celular, constantemente comunicándonos con otros, y aunque uno diga no, pero eso no me presiona, los médicos han demostrado físicamente al estudiar el cuerpo que estar constantemente conectado es una tensión, aunque no lo sientas, es una tensión que se comunica a tu cuerpo y a tu mente para que no puedas descansar y relajarte. No sabemos callar. Yo he estado con gente que no sabe tener ni 5 minutos de silencio. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios si no sabemos callar? No sabemos meditar. Nos aburrimos si no tenemos la entretención de celular o de televisor o de computador o de alguna pantalla. Nos aburrimos y a veces hasta nos dormimos, pero no sabemos dirigir la mente a buenos pensamientos y a meditar sobre cosas que quizás nos ayuden a resolver un problema o quizás simplemente nos ayuden a aprender verdades de la palabra de Dios. La tercera cosa que quiero que aprendan hoy es que descansar es indispensable. Sí, es un requisito para tu cuerpo, para tu alma, pero es indispensable también para el crecimiento como persona, para el crecimiento espiritual. Tienes que tomar esos tiempos para reanimarte, para evaluar, para descansar, para poder proseguir mejor, para estar aún convencido más que nunca que estás en el camino correcto. Dios no grita. Y tenemos eso claramente en la Biblia, personas que sabían comunicarse con Dios, como Juan el Bautista, como los apóstoles con Jesús y como los profetas del Antiguo Testamento. Ellos salían a un lugar desierto y aparte, y aún en ese tiempo no tenían las distracciones que tenemos hoy día. Si vamos a escuchar el silbido apacible de la voz de Dios, tenemos que aprender a apagar o alejar todo lo que compite con esa voz. Y es bien difícil hacerlo. Requiere una disciplina realmente hacerlo. Para mí, cuando primero comencé a tomar el día lunes para descansar, fue después de un infarto. Fue después de problemas graves físicos que más bien tuve que tomar 6 meses para descansar y para poder renovarme, para encontrarme en la salud, para retomar ministerio. Y por los primeros meses de ese tiempo yo estaba, pero hoy, ojalá tuviera la fuerza y la energía para hacer esto y aquello, y estoy atrasado con este proyecto y con este otro. Y Wendy me dijo, si no aprendes a relajarte y a renovar estas fuerzas en este tiempo, no vas a tener ministerio a futuro. Y ella tenía toda la razón.
Y a la verdad ha sido quizás una de las lecciones más difíciles. Aprender a descansar los lunes. Aprender a obedecer uno de los mandamientos de los 10 que todavía forman parte de lo que Jesús llama su ley moral. Y él dijo, yo no he venido a abrogar esa ley. Sabemos que ya no estamos bajo ley, estamos bajo gracia, ya no tenemos que estar bajo las leyes del Antiguo Testamento, excepto los de los 10 mandamientos, que son una ley moral que Jesús claramente ahí dice, esto es diferente a las otras leyes. Muchas de las otras, por no ser judíos y por no estar bajo la ley, ya no participamos en ellas, pero en esas 10 todavía son vigentes. Y entre ellas hay una que dice que deberíamos descansar. Jesús lo manda también a sus seguidores. Él dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús mismo tiene que estar involucrado en esto para que te renueves espiritualmente, para que te renueves mentalmente. Tienes que estar involucrado con Jesús en este proceso y pedir que Él te dé la sabiduría para saber cómo relajarte. Porque muchos creen que prender el televisor, ahí ellos realmente se van a poder relajar y van a poder ver los partidos y otras cosas, noticias, lo que sea. Los científicos han comprobado que esa no es la mejor forma de descansar. Y algunos dicen, bueno, yo tengo que estar en un lugar donde no tenga tanta información que esté entrando a mi cerebro, porque el mundo es demasiado complicado. El problema no es que hayan cosas complejas. La naturaleza es muy compleja. El problema es qué es lo que está entrando a nuestra mente. Y cuando estamos enfocados en cosas que realmente no nos alimentan y no ayudan a relajarnos, entonces estamos involucrados en cosas que no promueven la salud espiritual. Han comprobado los científicos que ese tiempo de apartarse de la rutina diaria, de hacer algo de ejercicio físico puede ser, a un ejercicio mental, pero que no se relacione con trabajo o con resolver problemas, como jugar un juego de ajedrez o simplemente sentarse y mirar la naturaleza y disfrutar de las olas del mar o del bosque o lo que sea, pero salir especialmente a caminar sin rumbo fijo, necesariamente solo para poder absorber la naturaleza, el ambiente y disfrutar de la belleza que Dios ha creado. Eso cambia literalmente tu estado físico y emocional. Y Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y cuando Él iba al Padre y buscaba ese descanso, Él iba a un lugar desierto. Ahora, cuando escuchamos la palabra desierto, pensamos en el Atacama. No era el Atacama en ese tiempo, especialmente en las cercanías a los ríos y todo, había muchos árboles, había mucha naturaleza. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús se apartó a un lugar desierto, está hablando a un lugar donde no había gente, donde no había mucha actividad, donde Él podía estar a solas con Dios. Y Él dice, y yo os haré descansar. Ahora, en el contexto en el que dice esto, Él justo antes dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quieres conocer mejor a Dios? ¿Quieres tener una relación más íntima con Dios? No lo vas a poder hacer escuchando Biblia en tu auto, en la carretera a 120. Yo no digo que no deberías escuchar la Biblia en ese momento, pero digo que tiene que haber un tiempo de quietud. Tiene que haber un tiempo en soledad. Tiene que haber un tiempo en que seas solo tú y Dios. Y no estés enfocado en manejar el auto o en estar gritándole a los niños o ayudándoles con la tarea o enfocado en alguna otra cosa. Tienes que tener un tiempo a solas con Dios. Y Jesús después lo dice en versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Les voy a dar una tarea y quizás sea la tarea más desafiante, más difícil de todo el año. Les voy a dar esta tarea y me gustaría que me escribieran para
pastor, hice la tarea, me fue bien, no me fue bien, me es muy difícil esta parte de la tarea, pero yo les ruego por su bien, por el bien de su matrimonio, por el bien de su familia, por el bien de su relación con Dios, por su bien emocional, espiritual, mental, por su salud. Yo les ruego que tomen un día esta semana para descansar. No tienes que apartarte de todos los que están a tu alrededor necesariamente. A veces yo descanso mejor con Wendy a mi lado. Pero asegúrate que no están hablando de problemas o de dificultades o tratando de resolver cosas. Deja eso para otro día. Simplemente enfócate en estar en el momento, en disfrutar de la naturaleza, disfrutar de tu jardín, disfrutar de tus perros, disfrutar de una actividad que sea fuera de lo normal. Si puedes, come comida que pides por el teléfono. Te doy el permiso para usar el teléfono para pedir comida, para que no tengas que ir a buscarla, para que no tengas que cocinar. Haz tu vida tan sencilla ese día como puedas. Por algo, la Biblia dice que el pueblo de Dios tenía fijado este día para poder enfocarse en Dios, en familia. De tal forma tenía que ser el descanso que ellos ni siquiera prendían fuego para cocinar. Todas las actividades normales las dejaban para otros días y este día simplemente era un día para descansar. Apaga toda la tecnología. Si es posible, 24 horas. Ni un televisor, ni radio en el auto. Trata de apagar toda la tecnología. No contestes el celular. Y medita por 2 horas en algún lugar sin hablar. Les voy a repetir estas 3 cosas. Un día a la semana. Toma ese día para descansar. Segundo, apaga toda la tecnología ese día. Por lo menos unas horas. Porque por 2 horas, sin interrupción, vas a simplemente relajarte en algún ambiente que te ayude a relajarte. Ahora, yo sé que están en cuarentena, algunos no pueden salir, algunos no pueden viajar. No busques excusa. Tú sabes dónde lo puedes hacer. Puede ser en tu jardín, puede ser en el baño, puede ser en tu habitación. No sé dónde podría ser. Si tú no puedes salir a un lugar de naturaleza y tienes que ocupar la tecnología para poner en el trasfondo los sonidos que estamos escuchando hoy de algunos pajaritos, de agua que esté corriendo por un río o algo así, aún eso tiene un impacto. Pero no mires la pantalla, porque hay algo conectado a los ojos que cuando miramos la pantalla, los científicos dicen que nos sube la tensión en el cuerpo y en la mente. Así que no mires la pantalla, pero puedes poner esos sonidos de relajo en el trasfondo. Busca una forma de tener un tiempo de descanso, de relajo esta semana. Ahora, si nosotros ocupamos 6 días de la semana para todas nuestras actividades y nos encontramos cansados, no podemos pensar de que vamos a renovar fuerzas en 30 minutos. Y nosotros vivimos en un mundo que busca todo instantáneo. Hagámoslo ya, pastor, deme la fórmula, deme el versículo, deme la oración, deme... No vas a poder renovar fuerzas así de rápido. Dios por algo tiene esta fórmula ya establecida. 6 días trabajas, 1 día descansas. Y requiere ese día para poder renovar las fuerzas. Si no tomas el día, no vas a tener la salud que necesitas para poder hacer bien durante los otros 6 días lo que el Señor te ha dado. Yo no sé cómo decirlo de otra forma. Mi preocupación por ustedes como pastor me tiene en una situación bien difícil por estar lejos de ustedes, pero estoy muy preocupado porque algunos de ustedes están pasando por pruebas difíciles y otros simplemente han creado una tensión en el hogar y en sus vidas que es innecesaria. Yo les ruego, aprendan a descansar en el Señor.
aprendan a tomar este tiempo aparte para renovarse emocionalmente y espiritualmente. Podrías elegir un pasaje para meditar en ese tiempo, por ejemplo el Salmo 23, porque te lo sabes ya de memoria, entonces no te tienes que dar otra meta, otra cosa para hacer, y simplemente piensa qué significa para mí que Dios sea mi pastor, que nada me va a faltar, que Él me va a guiar por las mejores sendas, que Él va a suplir toda necesidad, que aun cuando esté rodeado de enemigos, Él va a poner tremenda mesa para que yo pueda alimentarme y estar bien. Todo eso tiene una enseñanza para nosotros si realmente tomamos el tiempo para meditarlo y pensarlo. ¿Qué significa que Dios sea mi pastor? Sería una buena pregunta para meditarla durante ese tiempo de descanso. Ustedes ya saben, por este medio se pueden comunicar con nosotros. Muchos de ustedes ya tienen mi número de celular para poder hablar conmigo en el WhatsApp. Yo les prometo que no lo voy a contestar el lunes. El martes nos vamos a poder comunicar, pero si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, lo pueden hacer por ese medio. Voy a pedir que ahora cierren sus ojos por un momento y tomemos estos segundos para pedirle ayuda de Dios para hacer esta tarea. Padre Celestial, en los momentos de quietud ahora que tenemos, quiero dirigirte la palabra y pedir que ayudes a cada persona que está al alcance de mi voz a aprender este ejercicio tan esencial de tomar un tiempo para descansar en ti. Te doy gracias, Señor Jesús, por esa invitación que nos has dado, de ir a ti cuando estemos cansados y que nos ayudarás a descansar. Enséñanos esta lección tan importante para que tengamos esa salud que tanto necesitamos. Lo pido por los méritos sin iguales de Cristo. Amén. Les quiero recordar que es también nuestra responsabilidad dar nuestros diezmos y ofrendas para poder cubrir los gastos de la congregación y ayudar también a otros que están en necesidad. Hay algunos que no están trabajando, otros que están con muy poco sueldo. Así que la iglesia también ha estado ayudando a estas personas y como familia en el Señor nosotros deberíamos cuidar los unos de los otros. Agradezco a los que estén trabajando, que hayan sido tan generosos. Pido que por favor continúen. No olviden que Dios va a bendecir y se alegra en el dador alegre. Y por último quiero terminar con esta bendición de Isaías capítulo 30. El Señor te dé descanso y reposo en su salvación. Que tu confianza en Él y en esa quietud sea realmente tu fortaleza para esta semana. Dios les bendiga.